Cordial saludo y bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de nuestro noticiero titulado La magia de la comunicación. Mi nombre es María José Olmos Peralta, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Abierta y a Distancia en la zona Caribe. Me encuentro ubicada en Morroa, Sucre y seré su locutora principal. A continuación tenemos respuestas a las primeras preguntas. Con ustedes la siguiente compañera. Hola, mi nombre es Neira Lutodio Borges, me encuentro en Coyongal, Bolívar, zona rural del municipio de Manangué, y voy a compartir con ustedes la respuesta a la pregunta número 1, planteada por el desarrollo de esta actividad. Y dice, ¿cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica de la experiencia reconociendo los intereses, saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollaste la experiencia? Bueno, la intencionalidad pedagógica de esta experiencia la proyecté desde el interés de los niños y los saberes previos que poseen acerca de los relatos de historias, su interés hacia la lectura de estas y el deseo por compartir con sus compañeros un momento que les permita disfrutar de una narración y que los lleve a explorar mundos diferentes a través de la imaginación. Según lo propuesto por Vygotsky, cuando los niños escuchan las experiencias de otros, pueden usar su imaginación y pensar de nuevas maneras. Es decir, esto permite afirmar que los niños con ayuda pueden alcanzar altos niveles de comprensión. Hola, mi nombre es Andrea Carolina Covilla, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la UNAM. En este video voy a socializar la experiencia pedagógica que implementó con 2 niños de mi comunidad. La experiencia se llamó Los sonidos y las palabras también juegan y tuvo como propósito acompañar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal a través del juego, la imitación y la comunicación afectiva. A continuación presentaré 2 preguntas orientadoras que me correspondieron, contando cómo viví y qué observé durante la implementación. ¿Qué experiencias de aprendizaje utilicé para favorecer el lenguaje verbal y no verbal? Para favorecer tanto el lenguaje verbal como el no verbal, utilicé una experiencia basada en algo muy sencillo, pero muy significativo para ellos: el juego libre con carritos. Lo primero que hice fue permitir que exploraran los carritos libremente. Los motivé a que chocaran los carros, los levantaran, los observaran y hicieran sonidos. Esa experiencia o esa exploración espontáneamente es el punto de partida del lenguaje. Para estimular el lenguaje verbal usé anatopeyas como brum brum, repeticiones y palabras cortas. Cada vez que ellos hacían un sonido, yo lo reforzaba con entusiasmo para que sintieran seguridad al expresarse. Y para fortalecer el lenguaje no verbal, utilicé o validé sus gestos en sus miradas, su sonrisa y su motivación. Cuando Celeste me miraba, levantaba su carrito. Yo respondía con un gesto o una expresión. Cuando Mateo se acercaba haciendo un sonido, yo me inclinaba hacia él para acompañarlo. Esta experiencia permitió que me comunicara con el cuerpo, con la voz, con la mirada y con la emoción del juego, que se convirtió en un verdadero diálogo entre nosotros, incluso sin palabras completas. Siguiente pregunta: ¿qué recursos o materiales mediadores utilicé y fueron efectivos? En esta experiencia utilicé recursos muy simples, pero que resultaron ser muy afectivos: carritos de colores, mi voz, mi gesto y el acompañamiento afectivo. Los carritos fueron fundamentales para llamar su atención y les permitieron expresar emociones, y sus acciones a través de ello podían comunicarse deseos, imitar sonidos y crear pequeñas secuencias de juego. Mi voz fue otro mediador.
importante. Y nombraba los colores, repetía los sonidos que ellos hacían e incluso describía lo que estaban haciendo. Esto ayuda a fortalecer la relación entre acciones y palabras. También utilicé mucho la comunicación no verbal, sonrisas, miradas, expresiones faciales y movimientos corporales. A esa edad, el gesto tiene tanto valor como la palabra y el acompañamiento desde las expresiones corporales. Hace que se sientan más seguros, pero sobre todo, creo que el mediador más importante fue el afecto, estar cerca, escucharlos, celebrarlos y validarlos fue lo que realmente creó un ambiente de donde ellos se animaron a expresarse. Para mí, esta experiencia fue muy enriquecedora. Confirmé que el lenguaje en la primera infancia no se enseña, sino que se acompaña desde el juego y el vínculo. Ver a Mateo y a Celeste disfrutar, imitar sonidos y comunicarse desde el gesto y la mirada me reafirmó la importancia de crear ámbitos y ambientes cálidos y seguros. Gracias por escucharme y por acompañarme en este proceso. Buenas, cordial saludo. Las preguntas que me tocaron fue la 4, la 5 y la 6. ¿Cómo proveniste la experiencia libre del niño o niña, tanto verbal como no verbal, a lo largo de la experiencia? Promoví la experiencia libre de un ambiente de confianza, afecto y respeto, donde cada niño se sintiera escuchado y valorado. Favorece la expresión verbal mediante la conversación espontánea, relatos colectivos y juegos de roles, y no verbal a través de música, el movimiento y la plastilina y el teatro. Como consiste Kansi de 2006, el lenguaje es un instrumento de poder y identidad. Cuando el niño expresa, se contribuye a sí mismo. Por ello, procure que cada interacción se convierta en una oportunidad para expresar emociones, pensamientos y experiencias sin miedo al error, entendiendo que la comunicación auténtica nace en respeto y la diversidad de expresiones. Pregunta 5. ¿Qué aspectos de tu propia práctica como docente podrías mejorar para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los niños y las niñas? Reconozco que puedo fortalecer mi práctica mediante una escucha más activa y diálogo, formulando preguntas abiertas que promueven la reflexión y el intercambio. También es necesario incorporar más actividades creativas y de movimiento que expresan más las formas que expresan no verbal. Además, debo generar momentos regulares de conversación y lectura compartida, ya que según Theoris y Tolkien del 95, el lenguaje es el desarrollo del contexto interactivo donde el diálogo se pregunta y se responde. Fortalecer esos espacios permitidos de un desarrollo más integral del lenguaje y de la comunicación. Pregunta 6. ¿En qué medida lograste establecer un ambiente que fomenta la interacción de la literatura, de la expresión a través del diverso lenguaje artístico y del juego y desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? Logré construir un ambiente acogedor y participativo en la lectura. El arte y el juego se entrelazaron para promover la interacción y la expresión a través de la lectura de cuentos, el juego simbólicos y las actividades artísticas, dibujo, música, dramatismo. Los niños ampliaron su vocabulario mejorando su pronunciación, expresar emociones mediante gestos y movimientos. Vélez de 2018 afirmó que la comunidad de indignación se sostiene en la interacción y el diálogo para construir su sentido. Hola, mi nombre es Neira Tobio Borges, me encuentro en Coyongal Bolívar, zona rural del municipio de Magangué. Y hoy voy a compartir con ustedes las respuestas a las preguntas 7 y 8 planteadas para el desarrollo de esta actividad. La pregunta 7 dice, ¿cómo valoras el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y largo plazo de los niños y las niñas y qué aspectos del proceso podrían mejorar para seguir promoviendo este desarrollo y aprendizaje?
Bueno, yo considero que el impacto de la experiencia tuvo una valoración muy alta, es decir, fue de alto impacto, dado que nos permitió ver las ganas de cada niño por participar en la actividad, la imaginación y la fluidez verbal con la que se expresaban y creaban una secuencia para dar sentido lógico a lo narrado. A corto plazo se puede decir que los niños mostraron gran confianza al momento de crear secuencias, al narrar sus relatos y expresarse en público. A largo plazo, la práctica secuencial de estas actividades favorece la comprensión lectora, la creatividad e imaginación de tantos mundos posibles, al igual que la producción textual de la mano de la expresión artística y mucha más fluidez verbal. Según Vygotsky, la imaginación y la creatividad en los niños son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y la expresión verbal, permitiéndole construir historias con sentido lógico. Teniendo como referencia la anterior premisa, puedo decir que entre los aspectos a mejorar para consolidar el proceso lectoescritor se pueden implementar otras sesiones como esta u otras variaciones con el objetivo de consolidar lo que se pretende en los niños y a partir de ellas analizar y reflexionar cada participación y hacer seguimiento a estas para apoyar las fortalezas y poder ver cuáles son sus mejores formas de expresión verbal y no verbal. Bueno, la pregunta número 8 nos dice, ¿qué aprendizajes personales y profesionales ha obtenido sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esta experiencia? De esta experiencia puedo decir que las actividades lúdicas que se implementan en clases son muy significativas, dado que nos permiten llegar fácilmente a los niños. El juego no es solo un divertimento, sino un medio poderoso para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, emocional y social en los niños. Esto según Vygotsky. Este les permite estar motivados a participar y sin temor. Profesionalmente reafirmé la importancia de ser un mediador de conocimientos, pues con ayuda de las preguntas que logremos plantear podemos llevar al niño a explorar un poco más y a querer expresar cada idea que le permita desarrollar sus habilidades y capacidades creativas. Como plantea Paulo Freire, el verdadero objetivo de la educación es despertar la curiosidad y el docente debe ser un guía que ayude a los niños a descubrir por sí mismos. Continuando en nuestro noticiero pedagógico llamado La magia de la comunicación, continuamos con una pregunta sumamente importante, que es la pregunta número 9, la cual nos dice que a partir de estas experiencias, ¿cómo puedes integrar la práctica pedagógica en tu futuro labor docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de las niñas y los niños? Bueno, desde nuestra futura labor como docente, debemos de enfocar nuestra práctica pedagógica en fortalecer ese lenguaje verbal y no verbal en los niños y las niñas. Debemos apostarle más a esas experiencias donde el juego, la literatura y el arte son la base fundamental y son la interacción protagonista, que permiten que los niños y las niñas expresen sus ideas, sus emociones a través de las palabras, los gestos y movimientos. Eh, Debemos de tener una mirada atenta y una escucha activa que pues adapte a las actividades que ellos más les guste, que sean de su mayor interés, reconociendo que el lenguaje verbal y no verbal viene del vínculo afectivo y del entorno. Asimismo, podemos construir ambientes que promuevan múltiples formas de comunicación, tales como los menciona y los plantea el MEM 2014, el cual sostiene que el desarrollo del lenguaje se potencia en un ambiente pedagógico donde el juego, el arte y la literatura se articulan unos con otros como experiencias que permitan que los niños y las niñas puedan comunicarse, expresar y construir conocimientos desde múltiples lenguajes. Por consiguiente, sigamos a la siguiente pregunta para cerrar nuestro noticiero, que es la pregunta número 10, la cual dice, ¿qué estrategias usaste para crear un ambiente seguro y estimulante que favoreciera la expresión del lenguaje verbal y no verbal? Bueno, para crear un ambiente seguro debemos de tener en cuenta que es crear ambientes seguros y estimulantes se deben implementar estrategias centradas en el afecto, la escucha y la organización del espacio. Para este caso, preparamos lo que fue un rincón de lectura, el cual fue muy acogedor, con colores cálidos, materiales sensoriales y un ambiente tranquilo que invitaba a la participación
Desde el inicio se promovió la confianza, el respeto, permitiendo que los niños y las niñas se sintieran libres a la hora de expresarse, ya sean con palabras, con gestos y también con sus movimientos. Fue un entorno muy ameno, muy amable y emocionalmente seguro para ellos, pues también despertó en ellos su curiosidad y fortaleció lo que fue la comunicación y facilitó su aprendizaje. Ahora bien, brindar un ambiente seguro y estéticamente agradable estimula la curiosidad, la atención y la comunicación, mientras que el docente cumple con el rol de mediador afectivo, refuerza a su vez la seguridad emocional indispensable para que surjan experiencias y expresiones verbales y no verbales, como lo manifiesta Brunner 1987, el cual dice que el desarrollo del niño depende de la calidad del ambiente en el que se desenvuelve. Un entorno emocionalmente seguro y estimulante favorece la exploración, la comunicación y el aprendizaje significativo. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro noticiero titulado La magia de la comunicación. Gracias por estar aquí y por ser parte de este viaje que nos invita a escuchar, a sentir y expresarnos desde el corazón. Hasta una próxima edición donde la comunicación siempre será y seguirá siendo nuestra mejor herramienta para transformar el aprendizaje. Muchas gracias.